Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 80, tenemos la presencia de Alex Martínez y Carmen Oviedo. Hola Alex, hola Carmen, un gusto tenerlos con ustedes, con nosotros. Hola Sebastián, gracias Oh, por tenernos. Sí, encantados de estar aquí. genial. Bueno, primero que nada, les queríamos preguntar desde dónde nos están hablando cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, desde dónde está escuchando sus acarameladas voces en esta mañana. Bueno, Dale, pues Alex. yo, sí, pues yo estoy en Madrid, en mi casa, y os hablo desde aquí. Yo estoy también en Madrid, estoy en la oficina de Pedagogías Invisibles y os hablo, pues desde este pedacito que tenemos aquí. Perfecto. La segunda pregunta que les queríamos hacer, en el orden que quieran, Alex o Carmen, es que nos gusta siempre comenzar por preguntarles quiénes son, más que qué hacen. Luego hablaremos de lo que hacen un montón de cosas, pero si tuvieran que definirse a día de hoy, ¿quién es Carmen? ¿Quién es Alex? Para las personas que nos están escuchando y quizá no los conocen. Pues bueno, es un poco difícil como separar lo que somos de lo que hacemos, yo creo. Pero bueno, yo soy un trabajador cultural joven y bueno, la verdad que en ese sentido como que estoy explorando y abriendo diferentes vías de investigación en torno al arte y educación. Perfecto. ¿Y quién es Carmen? Carmen. Pues yo soy Carmen, no soy tan joven como Alex. Yo tengo 40 años, tengo un hijo de 3 que se llama John. Vivo intentando conciliar la maternidad con esto que hago que me apasiona. Y bueno, pues nada, me dedico bueno, soy coordinadora dentro de Pedagogías Invisibles y bueno, pues creo que muy a grandes rasgos lo que me interesa es trabajar en garantizar derechos culturales, ¿no? A través de los proyectos. Y eso es más o menos lo que hacemos. Perfecto. ¿Y qué sienten que tanto conjunta como individualmente traen al mundo de las artes escénicas? Qué es lo que sienten que están trayendo? Yo, por enlazar con lo último que he dicho, Ujú. precisamente es generar espacios que garanticen esa activación y esa agencia cultural, ¿no? A las personas. Por ejemplo, dentro bueno, pues del proyecto de POM, ¿no? Que es el proyecto en el que colaboramos con Alex, una de las cosas más interesantes que tiene precisamente es esa activación de los derechos culturales a un sector de la población, que es la población de jóvenes, donde bueno, pues las políticas culturales de este país no se centran precisamente en garantizar los derechos, ¿no? de este sector de la población. Entonces, bueno, bien sea por cuestiones económicas, bien sea por cuestiones de oferta programática, pero no es principalmente en quién se está pensando, ¿no? Cuando se generan procesos culturales. Entonces, bueno, me parece que precisamente estar hablando de derechos culturales en este contexto es lo suyo, ¿no? Y precisamente la mediación, ¿no? Es lo que los procesos de mediación son los que hacen, ¿no? Que esos derechos culturales se garanticen y generar espacios contextuales y participativos. Sí, yo por no repetir que completamente esto que comentaba Carmen de los derechos culturales, tal vez lo que añadiría es que también como que este tipo de proyectos o el trabajo que hacemos como que trae pensamiento, ¿no? Y trae palabra
a muchas veces, que lo compartimos mucho en otros espacios, la falta de conocimiento sobre qué es lo que hacemos, ¿no? La falta de teoría o de herramientas tangibles. Entonces creo que el trabajo que hacemos con la mediación lo que posibilita justamente es generar metodologías, aterrizar conceptos, ideas, darle palabra, ¿no? Y pensamiento a un trabajo que es muy, bueno, todo el trabajo del teatro y de la danza, ¿no? Que es muy práctico, pues también dotarlo de toda esa parte teórica. Mm. ¿Y qué sienten, ya que nombraban mucho la palabra mediación, ¿no? ¿Qué sienten que es la forma desde la cual ustedes median, ¿sí? ¿Y qué es mediar hoy con lo que decía antes Carmen, ¿no? Con este público joven. Y como segunda pregunta, o tercera, perdón, dentro de esta pregunta grande, es ¿qué es el público joven? ¿A qué consideran ustedes público joven hoy? Vaya. Eh, que si quieres empezar tú, Alex. Vale, bueno, para mí lo de la mediación tiene que ver con generar esos contextos de encuentro y de aprendizaje colectivo, ¿no? Donde Mm. todas las personas, independientemente de su trayectoria, de su formación, de su nivel o capital cultural, educativo, lo que sea, pues se encuentran y qué sucede ahí, ¿no? En ese momento de estar juntas y de compartir. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con facilitar esos espacios. Nunca sabes qué es lo que va a suceder después, pero digamos que es generar ese marco de encuentro. Y con respecto al público joven, la verdad que, que es una pregunta como en marcha, que tiene como muchas contradicciones, ¿no? Porque bueno, yo qué sé, como que a nivel más administrativo, burocrático, depende del país, te encuentras que se refiere hasta los 30, hasta los 35, y es una pregunta que hacerse totalmente. Yo creo que no tengo la respuesta. Claro, yo es que creo que precisamente el ámbito de la mediación es todavía un espacio donde hay muchas más preguntas que respuestas, pero como en el propio arte contemporáneo, ¿no? O sea, y en las propias manifestaciones artísticas, ¿no? Siempre lo interesante es que haya más preguntas que respuestas cerradas. Entonces, la mediación, hoy por hoy, por suerte, creo que es un marco de prácticas que no está muy acotado en ese sentido, entonces todavía es como puro proceso y pura experimentación. Lo que sí que me parece interesante reseñar es el posicionamiento desde el cual la activamos, ¿no? Nosotras en Pedagogías Invisibles siempre hay una pregunta que nos hacemos. Bueno, hay dos preguntas que nos hacemos antes de activar un proceso de mediación, ¿no? Y la primera es cómo podemos mantenernos en un lugar crítico frente al conflicto que existe entre el capital y la vida, ¿no? Supongo que muchas de las que nos estéis oyendo estaréis familiarizadas con este concepto, pero si no lo aterrizo un poco, es un concepto que viene de la economía feminista que dice que, bueno, pues que los procesos de producción se sitúan en el centro y los procesos de cuidado de la vida se desplazan a lugares periféricos. Lo que sucede es que las instituciones son portadoras de estos órdenes y la institución cultural, una vez más, es muy portadora de este orden, ¿no? Entonces vemos cómo lo productivo y lo eficiente se va poniendo en el centro de las instituciones culturales y nos parece que precisamente los procesos de mediación lo que hacen es desplazar estas políticas hacia la vida y hacia el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, por eso trabajamos en mediación, porque nos parece que estos órdenes que solemos replicar de manera prácticamente inconsciente, de repente se tornan y se activan desde un lugar de reflexión donde esos ejes de este sistema de producción en el centro de repente van a esos lugares periféricos de cuidado de la vida que normalmente están mucho más invisibilizados, porque al final la mediación es eso, ¿no? La mediación es contexto, participación, transversalidad, personas, ¿no? Y esto nos llevaba a otra de las preguntas que nos hacemos, que realmente es de una antropóloga que es argentina, que se llama Rita Laura Segato, y es cómo podemos pasar del proyecto histórico de las cosas al proyecto histórico de los vínculos. Y nosotras creemos que la institución cultural
ese lugar en el que experimentar esa transición, ¿no? Y son precisamente estos proyectos que nos permiten aproximarnos al hecho cultural desde otros lugares los que nos sirven como de laboratorio para crear otras maneras de socialización, ¿no? Y creemos que, bueno, que por ejemplo lo que estamos haciendo con el proyecto de danza, ¿no? Espacio POM en Conde Duque, es más o menos eso, otra manera de resocializarnos a través de los hechos culturales, ¿no? Y en cuanto a qué es la mediación con jóvenes, como dice Alex, pregunta totalmente abierta. Quizá en algún momento podremos empezar a sistematizarla, pero por el momento es pura observación y experimentación. Bueno, cuando eso también se traduzca en palabras, estaremos aquí abiertos a escucharlas, ¿sí? ¿Qué es mediar? ¿Sí? Hablabas recién de la palabra institución, ¿no? Y Sí. como también ustedes han remarcado mucho en estas dos exposiciones con respecto a qué es el público joven y este baremo que, como dice Alex, es tan ambiguo y tan ambivalente, ¿no? Que es ser joven, ¿no? Cuanto antes estaba como más definido, quizá porque el camino hacia la adultez en la sociedad actual está como más retrasado, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles, eh, dentro de esa palabra institución, ¿no? Que a veces a la juventud y también a muchísimos adultos les da la sensación de que institución es sinónimo de un edificio gris, burocrático grande que se los va a comer crudos, ¿no? ¿Qué es institución para ustedes? Porque me parece que es interesante, ya que para nosotros la institución no es una palabra que signifique, o la entidad, institución, no es un edificio, es otra cosa. Claro, para nosotras yo creo que tampoco, ¿no? De todas formas, al final, yo no soy una persona que tenga especial apego a los términos, y ni a acotarnos, ni a definirnos. Para mí la institución es algo que no es físico, ¿no? Que cualquier cosa puede generar institucionalidad y cualquier cosa puede generar prácticas instituyentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, volviendo una vez más a la mediación, es lo maravilloso que tiene, ¿no? Que como genera otras lógicas dentro de marcos institucionales, llamémoslo así, en vez de institución, pues de repente genera esas nuevas prácticas instituyentes que llevan a esos contextos a repensarse en otras lógicas, pero sí, ¿no? O sea, para mí la institución puede ser muchas cosas. No, tampoco me parece un término que sea posible acotar del todo, ¿no? Mira, justo, bueno, yo también formo parte de la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, AMECUM, y justamente hemos iniciado hace poco un grupo de trabajo en torno a mediación y artes escénicas. Y estamos haciendo una serie de autoformaciones. Y justamente el otro día, el viernes pasado, nos juntamos para pensar sobre las instituciones, qué significa una institución. Y así como recopilando palabras que surgieron en esa sesión, aparecieron, por supuesto, pues personas, ¿no? Las personas que trabajan en ella y también las personas que forman parte de ella de manera directa o indirecta. También poder, ¿no? La institución legitima, nos guste o no. Y luego también aparecía un poco como un anhelo, ¿no? De qué debería ser la institución, porque cuando pensamos en institución, sobre todo, nos lleva a pensar, o por lo menos en este caso, institución pública, ¿no? Y sobre lo público hay mucho más que decir, ¿no? De políticas, cómo deberían ser esas políticas públicas, cómo se podría entender la institución como un bien común. Bueno, ahí yo creo que es una idea a la que es muy interesante acercarse, que es verdad que a lo mejor históricamente como que ha generado rechazo y desde luego la institución es un espacio lleno de contradicciones y que hay gente que está trabajando, que estamos trabajando en ablandar el concepto y los muros de la institución. Precisamente para que sea un espacio, como decía Carmen, ¿no? Como abierto a la ciudadanía, en el que realmente sirva como para que la ciudadanía se empodere, ¿no? Pueda tomar decisiones sobre cómo se organiza esa institución cultural, qué programa, qué actividades quiere incluir y, bueno, toda esta serie de cuestiones.
Buenísimo. ¿Y cuáles sienten que fueron con este proyecto POM, que ahora, de Pedagogías Invisibles, ya que están dentro de una institución bastante grande, ¿no? Como es Conde Duque, ¿cuáles fueron las referencias para comenzar con este proyecto tan bonito y tan potente? Pues es curioso porque la referencia viene por un proyecto anterior, ¿no? La dirección de Conde Duque, bueno, se da cuenta, ¿no? Es consciente de que tiene un público que es muy concreto, que no tiene nada que ver con quién Arbutaca, ¿no? Porque el Conde Duque pues, tiene una programación que es maravillosa, internacionalmente conocida, tiene muchísimo público, pero es consciente que no tiene la relación que debería de tener con su contexto inmediato, ¿no? De hecho, la propia arquitectura de Conde Duque, no sé si la conocéis, era un cuartel, ¿no? Entonces, ya simplemente la propia arquitectura es como el primer escollo, ¿no? A la hora de acceder, ¿no? De leerte a ti misma dentro. Entonces, bueno, nos contacta a Pedagogías Invisibles para que hagamos una especie de investigación, mediación, informe con el barrio, con el contexto, para ver cómo Conde Duque puede relacionarse, ¿no? Mejor con el barrio. Entonces, bueno, no me voy a parar a detallar cuáles son los pormenores de la investigación, pero sí que empezamos a trabajar con diferentes sectores del barrio, desde la parte asociativa, vecinal, escuelas, institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Como más o menos cubriendo todos los sectores de población que tiene el contexto del barrio de Malasaña, ¿no? Del distrito centro, que es donde está Conde Duque. Y bueno, y entre otros de las personas, ¿no? De los grupos con los que hablamos es con jóvenes, ¿no? Y es con jóvenes a partir de asociaciones del barrio, pero también a partir de los institutos, de las escuelas, ¿no? De alguna escuela de danza, ¿no? Incluso del propio barrio. Y bueno, es con la entrega de este informe con la que llega Conde Duque y nos dice, vale, muy bien, ya habéis identificado quiénes son las personas de este contexto y además también habéis identificado, en teoría, cómo quieren acceder a Conde Duque. Pues ahora queremos que hagáis un proyecto con jóvenes, tenéis este espacio, 3, 2, 1, a vosotras, piensa, ¿no? Y nosotras llegamos ahí sabiendo que, bueno, sabiendo sobre cómo querían acceder los jóvenes al espacio y lo que querían era que les planteásemos contextos súper claros en el sentido de estructura, es decir, les da igual si el proceso es de largo recorrido, de corto recorrido, los sábados por la mañana, pero lo que tiene que tener muy claro es a qué se están comprometiendo, ¿no? Todavía, sobre todo en estas edades como más de adolescencia, está todavía y esto entra en el examen, ¿no? Como necesito tener las cosas todavía muy claras, ¿no? Porque, bueno, me siento todavía muy vulnerable en este acceso que tengo al mundo y a estas nuevas estructuras. Pero, por otra parte, necesitan que sean marcos de co-creación. Necesitan que la estructura sea clara pero muy flexible para que ellos, ellas puedan ir modelándola en el proceso. Entonces teníamos ese marco y luego teníamos este espacio que no sabíamos, bueno, pues hacia dónde lo íbamos a llevar. Sabíamos que iba a suceder en los meses de invierno, sabíamos que iba a suceder por la tarde, pero no estaba enfocado a nada, o sea, el encargo no venía con un enfoque concreto. Entonces, pues simplemente paseando a pie de barrio veíamos que bueno, pues las manifestaciones artísticas que se daban de manera espontánea por el barrio entre jóvenes y adolescentes era la danza, ¿no? Había gente bailando en la Plaza de 2 de Mayo, en el Templo de Devot, en el Portal, o sea, era como... Entonces ahí es cuando decidimos que lo que íbamos a hacer era, bueno, vamos a probar a orientar este espacio a la danza y ahí es donde llega Alex muy al principio del proceso, que es la persona como que encarna estas dos vertientes de POM, ¿no? Que es la danza, él es bailarín, y la mediación, él es mediador formado profesionalmente en mediación y que nos ayuda en un momento súper inicial a diseñar y a codiseñar todo lo que ha sido POM.
Alex. Sí, bueno, sí, yo digamos como que lo que puedo aportar más en los referentes, ¿no? Porque en esa contextualización que ha hecho Carmen, yo todavía no estaba. Cuando contactan conmigo, se trata sobre todo como de crear un imaginario, ¿no? Sí, unas referencias. Entonces ahí, por ejemplo, curiosamente, la mirada la ponemos precisamente en el contexto sobre todo catalán, ¿no? Donde las prácticas comunitarias están más asentadas que en Madrid por ejemplo, un espacio que se convierte en referencia un poco para mirar y para aprender de él es la Caldera, precisamente, de Barcelona. Bueno, también una serie de trabajos de artistas que han ido desarrollando su práctica artística vinculada a procesos comunitarios también ciertas lecturas, ¿no? Que, como decía antes, como que bueno, desde la filosofía o desde el ensayo, desde el pensamiento, traen ideas sobre lo que puede ser la danza, ¿no? Y en esas lecturas, bueno, pues por ejemplo, son dos hombres, pero bueno, está bien también porque son muy interesantes. Jaime Conde Salazar con La danza del futuro y A Choreographer's Handbook de Jonathan Barrows, ¿no? Que este último se preguntaba, bueno, es un texto que él, son notas, ¿no? O como pensamientos a partir de ciertos temas, pues temas de producción, de qué es coreografía, sobre aspectos formales, sobre la economía del sector, y va dejando unos cuantos pensamientos, ¿no? Y entonces hay un momento en que se pregunta, o sea, son preguntas que hace para el lector, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué puede la danza? Y acto seguido dice, la danza no lo puede todo, ¿no? Y para mí eso fue como algo muy clave eh, y que se ha confirmado durante el proceso, que evidentemente la danza en sí no puede, igual que el arte en sí, cuando decimos que tiene un potencial transformador, bueno, no es que tenga, no es que transforme la realidad, pero es más bien que sin el arte no podríamos pensar en transformaciones posibles, ¿no? Entonces nos lleva a un escenario de posibilidad, de imaginar, pero lo que realmente posibilita los cambios y la transformación son las personas, ¿no? Entonces, frente a ese que la danza no lo puede todo, sí que las personas que están ahí lo pueden, ¿no? Y eso, volviendo un poco a esto que hablaba Carmen del proyecto histórico de los vínculos, ¿no? Y de cómo podemos empezar a entender la institución de una manera participada, participativa, en el que la suma de todas las voces es lo que va a posibilitar, bueno, pues por supuesto, un ambiente más democrático, pero luego también conseguir cambios estructurales. Sí, bueno, el libro que nombrás, yo tuve la suerte de leerlo hace mucho, cuando salió, 2000, creo que fue 2010, 11, y es un libro fundamental, ¿no? De Jonathan. Además, él tiene, ya que nombrás, hay una síntesis que él hizo en forma de coreografía antes de escribirlo, Ujú, que es un videodanza que se llama Hands, y es una coreografía para dos manos, básicamente, ujú. que él está sentado, ¿no? Y se le ve solamente las manos arriba del regazo de sus piernas, y sintetiza, ¿no? Con las manos y sin palabras un poco todo esto que estás expresando. Em, la, la, la última pregunta que les quería hacer con respecto a POM tiene que ver con qué sienten que les deja, ¿sí? Pues mira, a mí muchísimas cosas, ¿no? De estar al final allí todos los días en el espacio, hablando con tantas personas. A mí me ha abierto mucho la mente a entender la danza de una manera más plural, ¿no? Como que, bueno, aquellas personas que venimos a lo mejor más de la danza contemporánea, ¿no? Que uno de los fundamentos es la idea de que cualquier cuerpo puede bailar. eh, Luego, a lo largo de este año, yo me he ido dando cuenta de que la danza contemporánea incluso replica mucho más esa manera tradicional en la que la danza es solamente hecha por unas personas, está muy codificada,
¿no? Como que de repente esta idea de la danza contemporánea como una danza libre la he tenido que cuestionar bastante, ¿no? Porque en este espacio sobre todo han venido gentes bueno, de todo tipo a hacer bailes y danzas urbanas, ¿vale? Y que yo no estaba tan familiarizado con ellas y, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo cómo estos bailes se hacen de manera colectiva. O sea, todo el mundo está bailando al mismo tiempo o mirándose entre ellos, ¿no? Y en la danza contemporánea hay, bueno, siento a veces un cierto ensimismamiento, ¿no? O, o todavía una lógica muy de los que actúan y los que ven, ¿no? Frente a este paradigma más colectivo que plantean las danzas urbanas. Eso por un lado. Y luego también otro aprendizaje que no tiene que ver tanto con la danza, sino bueno, pues con la coyuntura, es que por el espacio ha pasado sobre todo a la comunidad ballroom de Madrid casi por una casualidad, que es que se quedaron sin el espacio donde usualmente ensayaban porque estaba de obras y acabaron viniendo a la institución. Y esto ha sido un proceso impresionante porque quienes más han sostenido el proyecto, hay que decirlo, ha sido esta comunidad. eh, ellas me comentaban que sobre todo lo que más les fascinaba del proyecto era que podían estar bailando en una institución cultural, sintiéndose seguras, porque la mayoría también son personas migrantes, racializadas. eh, Evidentemente el ballroom es un estilo de baile también pues eso, ¿no? Que no se puede a lo mejor bailar en cualquier sitio de manera segura. Entonces también como entender que la danza y lo cultural no está separado pues, de esta mirada interseccional, ¿no? Que muchas veces la hablamos, pero que cuesta como aterrizarla y creo que también pues, eso, he podido aprender mucho de todas estas... La última parte se te ha ido la voz, Alex. Sí. Ahí va. No, mira, sí, me acaba de salir que conexión inestable. ¿Dónde os habéis quedado? No, no, no. Como en los 5 últimos segundos, casi, casi. Sí, sí, justo el Ah, remate. Después lo editamos esto, no te preocupes. vale, nada, que decía que ha sido una oportunidad aprender de toda esta comunidad ballroom, no únicamente en cuanto al estilo de baile que hacen, el voguing, sino más también en cuanto a cómo son las vidas migrantes racializadas en Madrid y cómo la institución puede dar respuesta a sus necesidades. Perfecto. ¿Y Carmen, qué sentís que te Am, devuelve? a mí me devuelve la certeza de saber que estamos en la dirección de lo que tienen que convertirse los procesos de participación cultural, ¿no? De hacia dónde tienen que ir institucionalmente la cultura, hacia dónde tienen que ir virando las políticas culturales para eso, pues para que sean políticas más centradas en el proceso, en la transversalidad, en el contexto y en la participación. Y repito lo que dice Alex, porque es precisamente lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Cuando nos has lanzado la pregunta y es ese lugar seguro que para comunidades que nunca se sienten apeladas en estos marcos institucionales ha creado un espacio como POM, y al final eso es lo que tienen que ser los proyectos culturales hoy en día, ¿no? Porque al final eh, la población está reclamando participar en la cultura desde otros marcos, ¿no? Ya Totalmente. los procesos culturales de producción, de artefacto, de profesionales, de evento, estarán, pero creo de verdad que cada vez van a ser más residuales porque las personas en este momento, en esta coyuntura contemporánea, necesitan que las instituciones culturales o las políticas culturales les acompañen a dar respuestas creativas a retos contemporáneos. Y eso es lo que se necesita ahora de la cultura.
Mm. No se necesitan grandes artefactos y grandes espectáculos, se necesitan espacios de co-creación y de co-reflexión y de estar juntas, ¿no? Y de encuentro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por último, para cerrar el podcast, les vamos a plantear algo que empezamos este año, que es un juego súper interesante, y que es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue, sin saber quién va a ser o quiénes van a ser, ¿sí? En este caso, a ustedes les dejaron una pregunta que posiblemente tenga dos respuestas, y ustedes, como son dos, pues nada, vamos a dejarle dos preguntas a nuestro próximo invitado, invitada o invitados. Así que, ¿qué le preguntarían a la siguiente persona? Pues yo voy a retomar lo que hablábamos de Jonathan Barrows y voy a dejarles esa pregunta. ¿Qué puede la danza? Venga, yo voy a ir aprovechándome la línea de Alex y le voy a preguntar qué puede la mediación cultural. Excelente. Bueno, la pregunta que les dejaron ustedes, ¿sí? Se las dejaron desde Portugal, Bruno Duarte, en inglés, que siempre decimos las preguntas en el idioma y cuando es en castellano después las traducimos, es: If you have a complete freedom and have no boundaries, either physical or budget restraints, what kind of peace would you like to create or would you want to help create? La pregunta en castellano es: si tuvieras una total libertad y no tuvieras límites ni restricciones físicas ni presupuestarias, ¿qué tipo de pieza crearías o te gustaría ayudar a crear? Yo hubiese vuelto a crear POM. Es que me parece que es un proceso que... Y lo digo porque creo que la mano creativa de POM es Alex, ¿sabes? Nosotras simplemente hemos tenido la suerte de poder crear el marco, acompañarlo con toda nuestra experiencia de proyectos de mediación, pero lo que volvería a hacer es un POM ampliado, ¿no? Pero seguiría trabajando en esa línea seguramente. Perfecto. Alex. Sí, la verdad que yo haría lo mismo, seguiría con POM, tal vez pues en todos los barrios, en todas las ciudades. Creo que hace falta bailar. La gente quiere bailar, quiere moverse, quieren poner los cuerpos en relación. Eh, entonces creo que hace falta, ojalá vamos, el proyecto soñado. Totalmente. Y además el proyecto de ustedes no solamente invita a bailar como tantos otros, o como en esta casa desde la cual estamos grabando, que es en La Caldera hoy, y coincido con lo que dicen, que la gente quiere bailar, ¿sí? Y es necesario que volvamos a bailar, a conectarnos, a estar juntos en un espacio y compartirnos en movimiento, y no tanto con las pantallas, ¿no? Sí, Totalmente. total. Y que además es algo muy como de la ciudad, ¿no? Porque Mm, en otros contextos, en los pueblos, de repente puede empezar a sonar una canción y se arma de repente dos líneas y está la gente bailando jotas, por ejemplo. Entonces, totalmente. en la ciudad necesitamos como recuperar esa relación cercana con el movimiento, con el cuerpo, con el baile, con lo comunitario, en definitiva. Ujú. Pues les agradecemos muchísimo, Carmen, Alex, por habernos regalado este rato. Los felicitamos por este proyecto maravilloso que es POM, y que haya muchos más POMs en el resto de las barrios de Madrid, y ojalá que también se extienda al resto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Este fue el episodio número 80 del B-Podcast, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.